Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar compartiendo una vez más con ustedes otra clase de escuela dominical. El día de hoy vamos a estar en lo que es el Evangelio de Juan. Vamos a estar cubriendo ciertos pasajes entre los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Juan. El tema del día de hoy es Jesús enseña cómo debe ser un discípulo. Nuestros objetivos del día de hoy son los siguientes. El número 1, los discípulos de Jesús son sal y luz en la tierra. Mateo 5, del 13 al 16. El número 2 es, los discípulos de Jesús son obedientes a la gloria de Dios, no a sí mismos. Mateo 6, del 1 al 4. Y el objetivo número 3 del día de hoy es, los discípulos de Jesús son para vivir con propósito. Mateo 7, del 19 al 24. Pero antes de empezar, quiero que hagamos una pequeña oración para poner nuestro estudio en lo que es las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre Celestial, gracias por estar una vez más reunidos juntos como iglesia, aquí tratando de entender un poquito más de su palabra, Señor, aprender y poder ponerla en práctica y poder demostrar al mundo que está lleno de tinieblas cómo es un discípulo de verdad. Le pedimos que nos dé inteligencia y sabiduría, Señor, para poder aplicar de la mejor manera posible su palabra en nuestra vida. Gracias por todo, Señor. Amén. Bien, como les dije, vamos a estar en lo que es los capítulos 5, 6 y 7. Vamos a empezar con nuestro primer objetivo. Los discípulos de Jesús son sal y luz en la tierra. Vamos a estar en Mateo 5, del 13 al 16. Voy a leer Mateo 5, del 13 al 16. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, antes de empezar vamos a tratar de enfocarnos en qué parte de la historia estamos realmente. Este Evangelio de Juan, en este capítulo 5, lo que empieza es en lo que es el famoso Sermón del Monte. Ahí es donde está ubicado nuestro Señor Jesucristo en este momento en la historia. Y pues Mateo nos está enseñando algunas de las enseñanzas que el Señor Jesucristo estaba dando en aquel monte. Cuando estaba investigando acerca de esto, algunos de los estudiosos, de las personas entendidas en la materia, creen que este mismo sermón que se dio, del que está hablando Mateo, es el mismo que menciona Lucas en el capítulo 6. Otros dicen que no es el mismo lugar, que es en otro lugar geográfico en el que se encuentran. Otros dicen que posiblemente ninguno de los dos sucedió como tal, sino que era una forma pedagógica que tenían de enseñar en aquel tiempo, era una forma literaria que usaban los judíos para poder dar un grupo de enseñanzas, y entonces lo ubican de esa manera. En lo personal, pues yo sí creo que sí sucedió el evento, y que pues lo importante de esto es la enseñanza que deja nuestro Señor Jesucristo en cada una de estas bienaventuranzas y enseñanzas que dio a través del Sermón del Monte. También tiene lógica que pudiese haber sido en varias ocasiones. Recuerden que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró aproximadamente 3 años, 3 años y medio. Lo que pasa es que a veces cuando nosotros vemos las películas que nos ponen de Hollywood y otros tipos de películas, nosotros normalmente en 2 horas, 3 horas vemos todo el transcurso de la película, y parece que el Señor Jesucristo va inmediatamente de un lugar a otro, pero entre uno y otro lugar pasaba cierto tiempo. Algunas veces pasaban unos meses, a veces podía pasar un año. Recordemos que el ministerio fue de 3 años y medio aproximadamente. Entonces tiene lógica que si él estuvo en diferentes lugares, en diferentes ciudades, pudo haber estado repitiendo este mismo sermón, pudo haber estado repitiendo estas mismas enseñanzas. Lo importante aquí es que el Señor nos quería revelar algo en su escritura, y también a los discípulos les estaba enseñando cómo debería ser el comportamiento de alguien que se dice llamar discípulo de Cristo, o en el caso de nosotros, alguien que dice ser cristiano,
debe de haber un cierto comportamiento que se debe reflejar en todo momento y en todo lugar, porque recordemos que nosotros somos esa antorcha, somos esa luz que está reflejando el amor de Dios, su misericordia y su justicia también en este mundo lleno de tinieblas. Y esa es la labor de nosotros como cristianos, reflejar esa luz a otros. Entonces vamos a aprender de qué nos está hablando. La sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En esta parte, en este ejemplo que él está hablando de la sal de la tierra, nos está diciendo el Señor Jesucristo en aquel momento, cuando le está enseñando a sus discípulos, ellos perfectamente entendían la importancia de la sal en aquellos días. Hoy en día nosotros no le damos tanta importancia más que para tal vez darle un poco de sabor a la comida, a los alimentos. Pero en aquel tiempo era más que solo eso. Tenían un valor mayor. Inclusive algunos estudiosos dicen que cuando se estaban construyendo las calles en Roma, porque recordemos que en ese momento de la historia el imperio que estaba gobernando era el imperio romano. Entonces algunos de ellos dicen que cuando estaban tal vez los soldados que venían de la guerra, o cuando estaban construyendo las diferentes calles, los diferentes caminos que llevan a Roma, cuando se les pagaba al soldado, además de pagarle tal vez con monedas de plata, de oro, dependiendo del trabajo que ellos hacían y el valor que éste tenía, también ellos les pagaban con sal. Y entonces por eso algunos dicen que de ahí es donde proviene la palabra salario. Una persona asalariada viene de sal, de esa sal con que se les pagaba a ellos, que tenía mucho valor en aquel tiempo. ¿Por qué razón tenía mucho valor? Porque la sal, ya que no habían, como en el día de hoy, que hay refrigeradoras, hay freezers, hay coolers, hay diferentes mecanismos que nosotros podemos utilizar para producir frío y así mantener nuestros alimentos por mayor tiempo sin que se descompongan. En aquel tiempo no lo existían. Entonces utilizaban la sal. Ellos las carnes y algunos alimentos los metían en la sal, los llenaban de sal y la sal retiene el proceso de descomposición. Entonces usted su alimento lo puede tener por mayor tiempo para cuando usted lo vaya a necesitar, pues lo saca de la sal y ya lo utiliza. Caso contrario, en las cosas materiales, la sal lo que más bien produce una corrosión, lo destruye. Pero en las cosas, en las carnes, y hablo de carnes porque nosotros somos carne, y ese es al punto al que quiere llegar al final nuestro Señor Jesucristo en esta enseñanza. La carne lo que hace es retener el proceso. Nosotros como cristianos, esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo aquí. Cuando Él dice que ustedes son la sal de la tierra, está diciendo que en la tierra nosotros estamos sufriendo, el ser humano, un proceso de descomposición, el cual definitivamente no lo podemos detener. Pero sí, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, es nuestra obligación el retener ese proceso. ¿Cómo vamos a retener nosotros ese proceso? Actuando como cristianos. Si usted aceptó a Cristo en su corazón, si usted dice que usted es un cristiano, usted debe aprender cada día más y más de la palabra, debe de empeñarse en orar, en santificarse, en conocer más al Dios al que usted está siguiendo, porque Dios quiere creyentes, no quiere personas crédulas. Quiere que usted tenga una relación simbiótica con Él, que usted todos los días se relacione con Él, que llegue a haber un punto en que usted piensa qué es lo que a Dios le gusta que usted haga y Dios piensa a través de usted. Quiero darme a entender, no es que usted va a ser el que va a hacer pensar a Dios, no, sino que sus pensamientos a través de su mente, que es renovada y que tiene al Espíritu Santo en su corazón, Dios le va a estar guiando a través de usted, pero es porque usted tiene una relación vívida día a día con Él. Usted está poniendo en práctica cada cosa que aprende, pero si nosotros no vamos a la Escritura, si nosotros no la abrimos, si nosotros no conocemos al Dios que estamos siguiendo, entonces ¿cómo vamos a saber qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Y cómo vamos a entonces nosotros saber cuál es la forma correcta de actuar día a día para nosotros poder llevar esa sal al mundo? Para poder retener
esa destrucción espiritual que está sucediendo hoy en día en el mundo, sino que nosotros, la iglesia, nos estamos volviendo prácticamente como el mundo. Es difícil diferenciar a veces si alguien realmente es cristiano o no, porque a veces se comporta igual o peor que alguien que no es cristiano, que no ha aceptado a Yahshua HaMashiach como su único Salvador y Redentor, sino que a veces el comportamiento del cristiano es incluso peor que el de una persona normal que no ha aceptado a Cristo. Un dato curioso que yo estaba observando mientras estaba haciendo el estudio de este capítulo es que la sal, cuando usted está en todos esos campos de sal, las sales vienen en trozos grandes. Y cada uno de estos trozos aunque se parecen a simple vista, si usted los ve al microscopio, si los analiza, usted va a descubrir que cada trozo es diferente. Es como nuestras huellas digitales. No son las mismas mis huellas que la de alguno de ustedes. Todas son diferentes. Pues entonces cada uno de estos trozos, cuando usted agarra un pedacito de ese trozo, que está separado del resto de los trozos alrededor, pues ese pedacito de ese trozo que usted agarra, si lo analiza al microscopio, la estructura y todo es idéntica o muy similar a la del trozo más grande. Entonces recordemos que nuestro Señor Jesucristo, Él es el que ha creado el universo, Él ha creado todo. Entonces Él conoce bien y sabe por qué hizo ese ejemplo, y lo que Él estaba diciendo en el fondo, y hoy en día podemos conocerlo, hoy en día usted lo ha conocido así como lo conocí yo, es que nos está diciendo que además de nosotros ser diferentes en este mundo y aportar ese proceso de retención, de destrucción espiritual que está habiendo, nosotros nos debemos de parecer a esa roca de la cual hemos sido extraídos. Nosotros pertenecemos ahora a la gran roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y así como esos cristales pequeños de sal se parecen y son muy similares, la estructura es muy similar a la roca más grande, así debe de ser nuestra vida de cristianos. Así debemos de ser nosotros como hijos de Dios, parecernos cada día más a Él. Y no a su divinidad, porque no es que nos vamos a volver dioses. Claro que no, Él es el único Dios todopoderoso, sino que debemos de parecernos más a Él en su humildad, en su amor, en su justicia, en su santidad. Debemos de ser cada día más y más parecidos a Él. Pero si nosotros no leemos las Escrituras, si nosotros no oramos, si nosotros no nos consagramos, no nos santificamos, ¿cómo vamos a conocer al Dios que servimos? ¿Y cómo le vamos a llevar a otros ese sabor que necesita el mundo para poder acercarse más a nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que Él se está refiriendo con la sal de la tierra. De ahí dice la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí es similar, cuando está Él hablando de que somos la luz del mundo, la luz que vamos a hacer para el mundo, Él está diciendo, Él es la verdadera luz del mundo, Él es la verdadera luz de todo. Pero por el hecho de que nosotros recibimos esa palabra, nosotros decidimos creerle y aceptarlo como nuestro único Salvador y Redentor. Ahora nosotros, cada vez que llevamos esta palabra a otros, que nosotros llevamos el Evangelio a otros, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo a otros, y les explicamos y les decimos de qué se trata, y nosotros entendemos lo que es el arrepentimiento, entonces nosotros estamos siendo luz, estamos siendo lumbreras para otros en esta oscuridad de pecado en la cual vivimos. Pero si nuestro comportamiento, como les dije anteriormente, es igual o peor que el de las personas normales que no han creído a Cristo, ¿cómo vamos a hacer luz? Es como poner esa luz dentro del almud, que no tiene caso, no tiene sentido. Este almud era, más o menos estuve investigando qué era, y aparentemente era como una especie de cajoncito que servía para medida de granos. Entonces, imagínese ese como cajoncito, y usted mete una luz ahí, o le pone al revés el cajoncito sobre la luz, ¿qué va a iluminar? No va a iluminar nada. Sin embargo, si nosotros colocamos una luz en lo alto, una luz incluso se puede mirar hasta kilómetros o millas de distancia, muchos kilómetros o millas de distancia, aunque la luz sea poca,
se puede ver. Yo cuando tenía la oportunidad de estar entrenando en el ejército, a nosotros en uno de nuestros clases que debíamos de llevar, nos llevaban a la montaña, nos dejaban en medio de cierto espacio montañoso. A veces había tal vez algún valle a la distancia. Entonces era muy importante que cuando nosotros hacíamos las lecturas de los mapas y que necesitábamos utilizar una brújula o algo para saber dónde nos estábamos moviendo, era importante que nosotros nos cubriéramos totalmente o buscáramos una posición en la que cubriéramos totalmente el foco o la luz con la que íbamos a alumbrar el mapa y la brújula para ubicarnos para dónde estábamos moviéndonos. ¿Por qué razón? Por lo que les dije, porque en la noche, dependiendo de la densidad de las tinieblas, o si hay bruma o lo que sea, dependiendo de la densidad de la noche, así es la distancia a la que se puede ver una luz. Entonces, si usted está en el medio de la noche con una luz tranquilo, como si estuviera en una ciudad normal y está en una guerra, desde lejos el enemigo lo puede ver y le puede disparar y volar la cabeza. Entonces, por eso es que se escondía uno la luz. Aquí es caso contrario. Nosotros necesitamos que el mundo que está en tinieblas sepa que tienen una esperanza de salvación, que es Cristo Jesús, que Él es la verdadera luz. Pero Él se va a reflejar a través de nosotros y de nuestro comportamiento. Por eso es que nosotros somos llamados a ser la luz del mundo. Entonces, en nuestro primer objetivo, como ya he dicho, los discípulos de Jesús son sal y luz en la tierra. A eso se está refiriendo con la sal y la luz en la tierra. Que nosotros debemos ser diferentes. Nosotros debemos de traer ese sabor que necesita el mundo, esa ayuda que es el Evangelio, para poder retener el pecado que hay y que lo está destruyendo, que nos está llevando a la destrucción de la sociedad en general. Y tenemos que ser la luz en las tinieblas de esas personas que necesitan una esperanza, que están confundidos, que no saben a quién acudir. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de ser esa luz que llega a ellos y les manifiesta que hay una esperanza, que ya ellos tienen a quién seguir, que es a Cristo Jesús. Y es con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, que nosotros lo vamos a hacer. Y eso es lo que estaba tratando de enseñarle Jesucristo a sus discípulos. Ellos perfectamente entendieron, porque como les había dicho yo en clases anteriores, muchos de los ejemplos que nuestro Señor Jesucristo utilizaban eran cosas cotidianas que en ese momento de la historia la gente utilizaba, que la gente hacía y perfectamente entendía. Para nosotros que pues vivimos otro tipo de tecnología, tenemos otro tipo de modernización y de civilización, entonces tenemos que investigar un poco y saber por qué habla alguna de estas cosas. Y a veces por simple lógica nosotros no entendemos a qué se está refiriendo. Pero recordemos que todo esto es fácil de entender cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Si no lo tenemos, si no nos hemos arrepentido y no le hemos entregado nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, difícilmente vamos a poder entender esto, por muy simple que sea. Entonces es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Además de que está enseñando a la multitud, su enfoque principal era para enseñar a los discípulos, a los que iban a quedar haciendo su ministerio cuando Él se fuese, de ir a todas las naciones y llevar el Evangelio y esparcirlo para que todos tuvieran la oportunidad de ser salvos. Eso es lo que Él está enseñando. Está trabajando con el corazón de ellos, porque uno primero tiene que trabajarse en uno mismo, uno debe de crecer uno mismo, y una vez que uno ha sido pulido y santificado y consagrado, entonces uno ya puede venir y ayudar a otros en ese proceso. Pero al final de cuentas el que lo hace todo es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro segundo objetivo es: los discípulos de Jesús son obedientes a la gloria de Dios, no a sí mismos. Mateo 6 del 1 al 4. Veamos qué nos dice Mateo 6. Jesús y la limosna: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Recuerden, además de que estaban los discípulos con Él,
estaba el resto del pueblo. Habían grandes multitudes. Cada vez que nuestro Señor Jesucristo se sentaba a enseñar, se congregaba mucha gente, se reunían muchas personas y entre ellos estaban los famosos fariseos. Y entonces Él por eso está dando este ejemplo para que recuerden sus discípulos que todo lo que ellos hagan no lo tienen que hacer por sí mismos. Lo que nosotros hacemos en nuestra vida no tiene que ser para darnos la gloria a nosotros mismos y digan, oh, qué piadoso es el hermano Ronnie, oh, qué hombre más santificado, oh, qué hombre más consagrado, cómo es él que se preocupa por los demás. No, no es así. Nosotros debemos de hacer las cosas porque de verdad lo sentimos y queremos agradar al Señor. Y porque nosotros al conocer el amor de Cristo en nuestras vidas, nuestra mentalidad se va transformando y empieza a sentir amor por el prójimo. Algo que antes no sentíamos porque somos egoístas, somos seres humanos egoístas, con una naturaleza caída. Entonces todo lo que hacemos al final de cuentas lo hacemos muchas veces para nuestro propio beneficio, para nuestra propia gloria. Por ejemplo, en el caso de cuando uno tiene la oportunidad de estar como maestro de escuela dominical, pues uno recuerdo que una misionera me dijo, Ronnie, ahora que a usted le han dado la oportunidad de dar clases de escuela dominical, el que va a aprender más al final es usted, me dice. Porque usted tiene que estudiar más para enseñarle a los demás. Entonces, ese es un gran beneficio, pero es una gran responsabilidad también. Y aparte, cuando nosotros estábamos dando algunos de los dones del Espíritu y hablábamos de los maestros, el don de enseñanza, uno debe de luchar mucho con el que no se nos vaya a subir los humos a la cabeza y pensar, oh, yo me las sé todas, oh, yo soy muy inteligente, quítense por favor, yo soy el gran maestro. No, nosotros debemos de luchar porque eso no suceda, porque es fácil cuando uno tiene una posición donde tal vez tenga cierto poder o cierto prestigio o le dé cierto estatus, la persona va a tender a engrandecerse y a querer demostrar a los demás que está sobre ellos. Y esa es una de las cosas que aprendíamos nosotros, que cuando uno tiene esa oportunidad, debe ser muy cuidadoso y recordar tener siempre los pies sobre la tierra, porque el único verdadero maestro es Jesucristo. Nosotros, los que nos dan la oportunidad de enseñar, solo hacemos la tarea de un maestro, pero no somos maestros realmente. Nosotros somos igual que cualquiera, alumnos estudiando, aprendiendo, llenos de miedos, como cualquiera, tratando de buscar a nuestro Señor Jesucristo, pero Él nos ha dado la tarea de hablar de su palabra. Y es una gran responsabilidad para cualquier maestro, cualquier pastor, cualquier líder, cualquier persona que está enfrente de un grupo de personas. Es una gran responsabilidad guiarlos por el camino correcto. Cualquiera que sea el tipo de trabajo que uno haga, por ejemplo, los políticos, los líderes mundiales, es una gran responsabilidad que ellos tienen con todo un pueblo, pero a veces ellos lo olvidan. Y eso es algo que no debemos de olvidar nosotros como cristianos. Y ustedes, todo aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Redentor, está llamado a ser maestro. Algunos son maestros de otros dentro de una clase de escuela dominical, dentro de un seminario bíblico, pero nosotros, todos y cada uno de nosotros somos maestros en nuestras casas, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de las personas que todavía no han creído en Jesucristo como el único Salvador y Redentor. Cuando nosotros enseñamos esta palabra, nos volvemos sus maestros. Somos maestros pequeños que estamos haciendo ese trabajo de nuestro gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Jesucristo le quería dar a entender a ellos, a sus discípulos. Porque muchos de estos fariseos, cuando llegaban y daban esa limosna, hacían que tocaran trompeta. Eso era una costumbre que se hacía en aquel tiempo. No se hacía siempre, pero cuando se celebraban fiestas como lo que nosotros llamamos Pascua, Tabernáculo, que normalmente es Pesaj, Sukkot, y otros nombres que son los nombres hebreos, cuando se celebraban estas fiestas judías, ahí tendían a hacer eso, de hacer gran pompa y alaraca, de que, oh, dio tanto, qué increíble. Pero recordemos que en algunas ocasiones, cuando habla de la forma en que Dios habla a su pueblo, se dice con voz de trompeta, con voz de bando. A veces se oye el estruendo de un rayo.
Y eso fue lo que sucedió en un pasaje de las Escrituras que yo sé que ustedes recordarán, cuando aquella viuda pobre vino y dio todo lo que tenía. Entonces el mismo Señor Jesucristo, el mismo que en su misma palabra nos dice que con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de trueno, esa voz de Dios que es todopoderoso, que a cualquiera derrite al oír ese estruendo, Él funcionó como trompeta en ese momento, porque Él vio a alguien que realmente estaba yendo ahí a darlo todo, y no es lo material lo importante, sino el sentimiento que esa viuda tenía al llegar ahí a dar esas monedas. Ella de verdad, de corazón, esa obediencia que yo les digo, no fingida, de corazón ella estaba dando lo mejor de ella a su Dios. Porque aunque no tuviese nada aparentemente materialmente hablando, ella realmente apreciaba todo lo que su Dios le había dado. Con solo el hecho que nuestro Dios nos dé la vida, a los que tenemos salud, que nos dé salud, que nos dé la oportunidad de conocerle. Aunque estuviésemos enfermos, ya prontos a morir, con solo que nos dé la oportunidad de conocerle, ese es el máximo regalo que puede haber. Porque no todos en esta tierra, aunque Él se presenta ante todos, no todos tienen la oportunidad de conocerle, porque no quieren verle. Y a nosotros nos ha puesto el tener eso, de poderle ver, de quitar esa venda de nuestros ojos y apreciar su grandeza, su amor, su justicia y sus brazos que nos abrazan cada día. Entonces, con eso ya es todo, y eso es lo que ella apreció, esta viuda. Y eso es lo que Él quería que sus discípulos tuviesen en su corazón. Un corazón que apreciara a que el Dios Todopoderoso se había acercado a ellos y los estaba abrazando para amarle, y que no era necesario gritarlo a los cuatro vientos y con gran pompa: ¡oh, sí, yo soy hijo del Dios viviente, soy el gran fulano de tal, y ustedes tienen que postrarse a mis pies porque yo sí soy todo santo! No, nada que ver. Y eso es lo que Él estaba trabajándole durante 3 años. Estuvo trabajando con los discípulos, sacando eso de su corazón, para que ellos entendieran lo que es el verdadero amor al Padre. Y cuando nosotros realmente entendemos qué es realmente amar a Dios, podemos entonces amar a otros y dejar de jactarnos de lo que nosotros hacemos. De ahí vamos a nuestro tercer objetivo. Y eso nos enseña que nosotros, por eso en nuestro segundo objetivo, a saber que somos obedientes a darle la gloria a Dios y no darlos a nosotros mismos. Nuestro tercer objetivo: los discípulos de Jesús son para vivir con propósito. Mateo 7, 19 al 24. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. De ahí ya sabemos lo que sigue: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y se cayó. Vamos a enfocarnos pues en los versículos que estábamos leyendo ahorita. Y entonces habla que todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Cuando el Espíritu Santo de Dios entra a nuestra vida, definitivamente, si realmente nosotros somos cristianos y realmente tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestra vida, va a ser difícil no dar fruto. Porque ese es el fruto de nosotros como cristianos, tener el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y como consecuencia, lo que vamos a hacer es hacer acciones y actos que son los frutos que habla más adelante. Son esas consecuencias de tener el Espíritu Santo en nuestro corazón. Vamos a empezar a preocuparnos por nuestro prójimo. Vamos a empezar a tratar de servir al necesitado. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha sucedido, que antes yo pues leía las Escrituras, antes de que tuviera este encuentro con mi Señor Jesucristo, yo leía las Escrituras y quería saber más que todo por defender la religión que yo profesaba. Pero en sí,
Era más orgullo y prepotencia o no querer dar el brazo a torcer, que tal vez yo estaba equivocado en muchas cosas. Sin embargo, el día que yo tuve ese encuentro con mi Señor Jesucristo, mi deseo cambió. Desde entonces un gran deseo de querer leer las Escrituras, de estudiar, de profundizar, de entender más qué es lo que quiere que haga en mi vida, qué es lo que quiere, cómo quiere Dios que me acerque a Él, cuál es el propósito en mi vida que Dios me ha dado. Entonces es bien difícil para mí no querer tener el deseo de estudiar, de leer las Escrituras, de hablar de su palabra con las personas que están a mi alrededor y que algunos de ellos pues todavía no han creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y Redentor, pero son personas a las que yo amo mucho. Hay otras personas que tal vez no las conocía, pero no importa, uno cuando tiene un regalo tan grande, uno quisiera que todos tuvieran ese mismo regalo. Cuando tiene esa libertad que solo puede tener uno en Cristo Jesús, uno desearía que todo el mundo tuviera esa oportunidad que uno está teniendo. Y es lo que siempre repito, que siempre recuerdo que una de nuestras compañeras de clase decía, pero si es tan fácil entender la Escritura, sí, porque tiene el Espíritu Santo en su vida. Entonces es tanto el gozo, es tan bonito estar hablando con nuestro Padre Celestial, que uno quisiera que los demás entendieran eso, pero no todos lo tienen. Sin embargo, es parte de esos frutos que hay en todo cristiano, todos nosotros. Es bien difícil contenernos y no quererles hablar a otros acerca del Evangelio, acerca de que tienen una esperanza de salvación en sus vidas. Y es triste ver cómo muchos que no quieren escuchar están yendo directos al abismo, al infierno que algunos de ellos no quieren reconocer que existe. Entonces uno quisiera detenerlos, pero no puede. Recordemos que nosotros no podemos hacer nada. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra misión, como ese árbol que da frutos, es siempre hablar la palabra de la manera más verdadera posible, de la manera más sin tratar de aprovecharnos de los demás, ni querer servirnos de ellos, sino que legítima. Y lo que Dios nos va revelando de acuerdo, nosotros vamos caminando con Él, nos va revelando cada vez más de su palabra, quién es Él, y así nosotros podemos llevar a otros también esa revelación. Pero como les digo siempre, es necesario consagrarse, y esa consagración va a dar frutos. Entonces eso, el nosotros consagrarnos, el vivir de esa manera en la cual queremos glorificar a Dios, eso nos va formando ese propósito en nuestra vida. El propósito de un cristiano es darle la gloria al Señor, darle la gloria a Dios en todo momento, en todo lugar, a donde quiera que Él va, darle la gloria a Dios, con sus acciones, con su forma de tratar a las personas, con su amor por el Señor. Es difícil que usted no lo pueda demostrar a otros, que esa luz no pueda pasar a través de uno y llegar a otros. Y eso es lo que nos está enseñando aquí Mateo, el Evangelio de Mateo. Pues el Señor a través de su Evangelio nos está enseñando todo eso aquí. Dice una parte, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo muchos de los estudios que he visto, algunos predicadores, y yo respeto mucho eso, siempre les oigo decir que qué horrible es pensar que va a estar enfrente del Señor y usted se pensaba salvo. Y yo a veces digo, ¿será cierto que así es? Recuerden que la idea en nuestra clase de escuela dominical es tener nuestro criterio propio, pero siempre hay un exégesis y hay una forma de entender e interpretar las Escrituras que es la forma correcta. Pero nosotros tenemos derecho a tener criterio propio. Y en mi criterio yo pienso a veces, no sé si realmente esas personas no sabían que no eran salvos. Yo pienso más bien que muchos de ellos son cínicos a tal grado que inclusive cuando estén enfrente del Señor les van a decir Señor, Señor. Y esa forma de decir Señor, Señor, de repetirlo, era una forma de mostrar afecto en aquel tiempo y darle cierta autoridad y cierta posición y privilegio a la persona a la que usted le hablaba. En algunos casos darle el título de Dios. Y entonces, aunque lo están haciendo de esa manera, yo pienso que en el fondo ellos bien saben que siempre ellos quisieron valerse de esta palabra para ganar su propio beneficio. Pero se tergiversa tanto la mente de uno
y está tan corrompida que cree que aún así uno tiene derecho o se cree realmente que tiene todos los derechos que Dios le pueda dar a alguien y aún así usted aprovecharse de las personas. Entonces yo no creo realmente que estas personas realmente en algún momento hayan sido salvos, sino que ya he dicho en estudios anteriores, hay grandes estudiosos de la palabra, doctores en Biblia, que no creen en Jesucristo, porque hay formas de estudiarla, de interpretarla de manera correcta, pero no necesariamente usted va a tener al Espíritu Santo en su vida. Y eso es triste porque en algún momento nos va a tocar estar frente a nuestro Padre Celestial y qué triste es que en el juicio nos digan, eres culpable. Nosotros no somos salvos por nosotros mismos, sino por nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha justificado. Y los que creemos en Él, esa es nuestra esperanza y nuestra esperanza de vida eterna. Y recordemos, como siempre, nuestro tercer objetivo, nuestro propósito es darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Les quiero agradecer por su atención, por estar siempre prestos a aprender un poco más, por los comentarios que a veces me envían, sus mensajes. Me alegra saber que van creciendo, me alegra saber que además de nuestros hermanos que ven la clase de escuela dominical, hay otros amigos, hay otras personas de otras denominaciones que se están tomando el tiempo de escuchar nuestra clase. Y qué gusto que estén teniendo hambre por la palabra. Espero que en Dios que sigan creciendo, que sigan entendiendo cada vez más la palabra y puedan entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por eso. Les pido que pues me acompañen en oración y para cerrar nuestro estudio del día de hoy. Amado Padre Celestial, gracias por haber sido luz en nuestras vidas, por ser luz en nuestras vidas y por darnos la oportunidad de conocer de su palabra. Gracias, Padre, por habernos elegido a todos y cada uno de nosotros, sus hijos, como esa sal y esa luz del mundo. Por haber puesto un propósito en nuestras vidas de darle la gloria en todo momento y en todo lugar a usted, mi amado Padre Celestial. Y por poner en nosotros un corazón en el cual entendamos que todo lo que hacemos es para darle la gloria y honra a usted y no para ser nosotros engrandecidos. Y si sigue habiendo ese sentimiento en el fondo de nuestro corazón, Padre, por favor, elimínelo, ayúdenos a eliminar ese sentimiento y entender que nosotros no somos nada, sino solamente hijos suyos, Padre, y sus siervos, que hemos tenido la gracia de que usted haya puesto sus ojos en nosotros y su amor en nuestras vidas. Gracias por todo, Señor. Amén. Les deseo una feliz semana llena del amor de Dios, del favor de Dios en sus vidas. Y espero pronto poder estar con ustedes. Bye.